Bienvenidos jóvenes estudiantes a una semana más de la clase de literatura. En esta semana vamos a ver lo que es la literatura griega. Ya hemos visto las primeras civilizaciones y de ahí la semana pasada vimos lo que son la civilización de Grecia y Roma. Y hoy día, en esta semana, vamos a ver la literatura griega y empezaremos con lo que es el contexto histórico. Como antecedentes de la literatura griega podemos destacar que Grecia no estaba aún conformada como nación. Sus ciudades más importantes eran Atenas como centro intelectual y Esparta como reino de guerreros. Desde el siglo III a.C. hasta el siglo V después de Cristo, Grecia desarrolló su lenguaje oral, su pensamiento filosófico, su política y su oratoria, a través de su literatura y la creación de géneros literarios en los que se tratan los temas más representativos del pensamiento occidental. Sabemos que el que crea lo que son los géneros literarios fue Aristóteles, ¿cierto? Que considera que son tres géneros. Vamos a seguir viendo lo que es literatura griega. Entonces podemos dividir la literatura griega en periodos relacionados con su evolución histórica. Tenemos el periodo arcaico o jónico, que acá vamos a ver lo que es una época de monarquías y formación de pueblos, expansión territorial, guerras por territorios y la economía agrícola. Este periodo jónico fue el periodo más adecuado en esta literatura griega. Y como vemos lo que es el periodo clásico o ático, ¿no? Siglo de Pericles, formación de polis, hegemonía de Atenas, ¿no? Reformas sociales y políticas. Acá se va lo que es un crecimiento. Y llegamos al periodo helenístico o decadencia, que acá se basa en lo que es expansión de la cultura griega al mundo oriental. Alejandría se vuelve la capital científica del mundo. Poco desarrollo artístico por la época de la conquista. Normalmente lo que es acá la época clásica y jónico, tuvimos lo que son los grandes pensadores y literatos que aparecieron en esta literatura griega. Seguimos. Como estamos hablando de literatura griega, son los vértigos más antiguos de la literatura helénica. ¿No? Normalmente donde que se forma esta civilización se habla de las dos grandes obras que aparecieron en la literatura universal, que fue lo que es la Ilíada y la Odisea de Homero, que fueron textos que narran la historia y la formación de la cultura griega. Sus características de esta literatura griega, ¿cuáles son? La escritura, temas de la mitología, individualismo. En la escritura, aunque en sus orígenes fue de composición y transmisión oral, la literatura griega que se ha conservado fue fijada tempranamente por medio de la escritura. ¿Cuáles fueron los temas de mitología? La apelación a las figuras e historias mitológicas era una forma sintética de representar estos estados de ánimo o realidades, como es caso del amor personificado en Eros. Es por ello que esta literatura se dice que muchos valoraban lo que son la mitología, en lo que son los dioses, los semidioses. El individualismo, la sociedad griega, adquirió muy pronto la conciencia del individuo como ser autónomo. Ello se refleja en su literatura, la cual suele tratar la problemática del individuo en su relación con el mundo adecuado. Entonces hemos visto las características. Los géneros de la literatura griega. Los géneros que aparecieron en esta literatura fueron tres. ¿Cuál fue? La épica, la lírica y la dramática. La épica se le atribuye a la poesía épica. Las personas nobles de la antigua Grecia acostumbraban a celebrar fiestas y banquetes en sus palacios, como parte de las distracciones que ofrecían a sus invitados. Estaba la recitación a cargo de poetas profesionales llamados aedos. Estos aedos se trataban de animar la fiesta, tenían el poder de convencer y encantar con su narración y su canto. Por ello las recitaciones de los aedos narraban hazañas realizadas por sus antepasados, los aqueos, ¿no? La palabra epos en griego significa narración. Por eso a estos relatos se les conoce como poesía épica o
epopeya. El más importante poeta épico de la literatura griega fue Homero, que Homero no es su verdadero nombre, sino le atribuyen ese nombre porque quedó ciego, que su verdadero nombre de Homero es Melesígenes, quien reunió la mayoría de estos poemas épicos y los plasmó en dos grandes obras maestras, que fue la Ilíada y la Odisea, que hasta hoy en día lo seguimos estudiando. La lírica. En este género lírico, la poesía lírica mayormente sobresale, mientras que la épica canta y rememora un pasado mítico y glorioso. La lírica expresa los sentimientos y emociones. Normalmente se basa en algo subjetivo del autor, del presente y las inquietudes y ansias del poeta. El amor, los placeres del vino, el trabajo, la amistad, el agradecimiento a los dioses, la celebración a los atletas y entre otros, eran la representación de estos poetas. El Aedo no hablaba ni de sí mismo ni de su tiempo, pero el poeta lírico quiere contarnos sus amores, sus penas, sus desasiegos. Es por ello que los principales poetas líricos fueron Píndaro, Safo y Anacreonte. En el género dramático se basa lo que es el teatro. El teatro griego tuvo un carácter religioso, popular y político. Había dos tipos principales de obras teatrales, que fue la tragedia y la comedia. La tragedia nació en Atenas en tiempos de tiranos Pisístrato, quien quería potenciar las fiestas y los cultos de toda la ciudad para unir al pueblo y reducir el poder de los aristócratas. En cambio, la tragedia es un tipo de teatro de noble solemnidad y de elevado lenguaje. Sus temas fundamentales son los sufrimientos de los grandes héroes y abundan en ella los violentos crímenes y las muertes patéticas. En este género dramático aparecen tres grandes dramaturgos de la tragedia clásica, que es Esquilo, Sófocles y Eurípides. Entonces, jóvenes, revisen la información que vamos a ver lo que es en literatura griega, estudiar tres autores y vamos a ver quién lo va a representar. ¿Correcto? Nos vemos en la hora de clase. Cuídense.